Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión de finales de mes de marzo. Esta sesión está enfocada al tema de cumplimiento aduanero y la finalidad o el objetivo que tenemos durante esta sesión es, en esta perspectiva o cierre del primer trimestre del año, ver un poquito, platicar cuáles son los puntos claves de cumplimiento, entendiendo, vamos a decirlo de esta manera, tres perspectivas principales. Uno, las modificaciones que han existido a la legislación aduanera. En segundo lugar, el actuar por parte de la autoridad. Y en tercer lugar, vamos a platicar un poquito también de la experiencia que hemos visto por parte de importadores, exportadores, distintas empresas durante este primer trimestre. Tengo el gusto de estar dirigiendo este webinar y para aquellos que no tengan la oportunidad de conocerme, mi nombre es Israel Islas. Actualmente me desempeño como Custom and Foreign Trade Senior Manager en Tintax. Igualmente, si quedara alguna duda, algún comentario, el chat está abierto para preguntas o bien también en pantalla mis datos de contacto para cualquier situación personal o específica que pueda quedar de esta presentación. Bien, como les decía, ¿cuál es el objetivo principal? Identificar los puntos claves de cumplimiento para reforzar, sobre todo aquí vemos un tema muy importante que es controles eficientes y efectivos que garanticen la continuidad de la operación. Entonces, al día de hoy creo que puntos importantes a mencionar o puntos claves es identificación de cuál es el cumplimiento que tenemos que estar dando a todas las obligaciones aduaneras y en segundo lugar también los controles. Recordemos que al final el medir riesgos o el tener una garantía sobre los riesgos de la operación es sinónimo hasta cierto punto de tener controles que nos garanticen este control de los riesgos. Entonces, este es un poquito el objetivo y sobre el cual estamos basando las ideas que vamos a compartir durante esta sesión. Bien, aquí partimos del hecho de que existen modificaciones a tres instrumentos legislativos muy importantes. Digo, estos tres instrumentos prácticamente regulan toda la operación de comercio exterior, pero recordemos que tuvimos en noviembre las modificaciones a la ley aduanera, en febrero de este año tuvimos modificaciones al reglamento a la ley aduanera y en diciembre también del año pasado se dieron las modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. ¿Cuál es el fondo de estas modificaciones? Digo, ya hemos tenido distintas sesiones en las cuales hemos platicado ya las modificaciones específicas, pero sí importante entender que el fondo que ha habido o que hemos visto en estos 3 primeros meses de operación con estas modificaciones es que la operación no cambia, la operación en sí no ha cambiado, seguimos operando normal nuestras importaciones, nuestras exportaciones, pero ¿qué es lo que ha cambiado de manera significativa? La manera de acreditar la operación. Entonces podemos decir que lo que ha cambiado, o dicho de otra manera, es que ha evolucionado la manera de acreditar la operación a la cual veníamos acostumbrados. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta que quizá nuestra operación al día a día se mantiene igual y, sin embargo, perdón, el modo de acreditar el cumplimiento de cada una de las operaciones es lo que ha cambiado. Esto también lo menciono porque es un poco engañoso en el sentido de que algunos clientes, algunas compañías, no han hecho esfuerzos necesarios para cambiar los niveles de cumplimiento, quizá por esta que menciono, como la operación se mantiene igual, quizá nuestro tráfico de documentos es el mismo al parecer al día de hoy. Sin embargo, recordemos que el fondo que hay detrás de cada una de las obligaciones, detrás de cada una de las modificaciones que se han dado, están enfocadas a un tema de acreditamiento y cumplimiento y muchas veces este acreditamiento y cumplimiento digamos que es posterior o en caso de que se reciba una auditoría por parte de la autoridad. Entonces, sí es muy importante entender este trasfondo y sobre todo ser conscientes de que estas modificaciones nos exigen un mayor cumplimiento, no en la operación en sí, no quizá en la parte administrativa que llevamos en el día a día del flujo de nuestras importaciones y exportaciones, pero sí en el tema de cómo respaldar un acreditamiento correcto en todas nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta este punto y sobre todo, otra parte que también es necesario mencionar es que todas estas modificaciones que se ven reflejadas
en la ley aduanera, en el reglamento o en las reglas generales de comercio exterior, fundamentan y motivan revisiones por parte de la autoridad para exigir una mayor documentación o mayores pruebas que acrediten los cumplimientos que ahí se mencionan. Entonces, aquí como puntos iniciales, tener en cuenta que la operación no cambia, la acreditación de la operación evoluciona y por lo tanto tenemos que también nosotros evolucionar este nivel de cumplimiento dentro de nuestras empresas. Ahora, considerando las modificaciones que se dieron en estos tres instrumentos, ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener en consideración o los principales aspectos en los cuales podemos tener un impacto directo dentro de nuestro cumplimiento? En primer lugar, digamos, la relación con los agentes aduanales y también la operación que han tenido los agentes aduanales o los cambios que han tenido dentro de su operación los agentes aduanales. En segundo lugar, el expediente electrónico, entendiendo el expediente electrónico desde un punto de vista de la operación de importación y exportación y también nuevas exigencias que se van dando dentro de este cumplimiento. Un tercer punto, quizá aquí sí afecta un poquito la parte operativa, que es la manifestación de valor. Igual aquí digo, ponemos un asterisco a las últimas noticias que se están comunicando, pero la manifestación de valor tiene un impacto directo dentro de nuestro acreditamiento o cumplimiento operativo, el padrón de importadores con las causales que se van añadiendo y un tema bien importante, lo que sigue siendo el tema del programa IMEX y la certificación en materia de IBEX. Ahorita vamos a desglosar un poco más estos puntos, pero sí lo que me gustaría aquí señalar o enfatizar de alguna manera es que estos 6 puntos que vemos en pantalla son 6 puntos que tenemos que tener en control absoluto y también que tenemos que estar trabajando para este acreditamiento del cumplimiento que estamos platicando. Entonces, sí es bien importante ver cómo estas modificaciones son los puntos que más se impactan y sobre los cuales también podemos garantizar quizá la disminución en revisiones por parte de la autoridad o bien si descuidamos alguno de estos puntos, ser conscientes que pudiera ser el inicio de mostrar desviaciones o omisiones en el cumplimiento y posiblemente también en futuras revisiones por parte de la autoridad. Entonces, importante tener en cuenta este punto. Ahora, otra idea que también es importante considerar es el hecho de que la modificación a la ley aduanera, al reglamento de la ley aduanera y a las reglas generales de comercio exterior, sí han tenido una coherencia en todas las modificaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el inicio en el que se plantearon modificaciones a la ley aduanera, por consecuencia se vieron reflejadas estas modificaciones en artículos o reglas de los otros instrumentos legislativos. Entonces, aquí ya vemos cómo también la autoridad está tomando acciones muy específicas para ir dando sustento, fundamento, motivación a toda esta parte de cada una de estas modificaciones que lleven una coherencia en lo que motiva el cumplimiento y también en la parte operativa. Entonces, sí es bien importante considerar esto porque la autoridad está amarrando de alguna manera todos los hilos de cumplimiento, sobre todo para que exista una exigencia más alta en las revisiones que pueden estar planteando. Entonces, también es importante tener en cuenta esta consideración. Ahora vamos a platicar un poquito de cada uno de estos puntos que mencionábamos. ¿Cuáles son los temas que principalmente vemos, por ejemplo, las modificaciones con agentes aduanales? Al día de hoy, en la parte quizá, como les decía, operativa, no cambia el flujo de información, no cambia la estructura del despacho aduanero, pero lo que sí hemos visto es cómo se ha vuelto más estricta la aplicación de criterios operativos. Aquí surgen requisitos nuevos y pongo requisitos nuevos, vamos a decirlo de alguna manera, entre comillas, en el sentido de que la agente aduanal, con las modificaciones que han existido a el tema de la regulación de la patente, los riesgos o responsabilidades que ha adquirido, en este sentido, ha cambiado en ciertos puntos o nos ha tocado ver cómo clientes o importadores, exportadores traían ciertos procesos de tráfico de la importación o de la exportación y a partir de enero les cambian los criterios. Entonces, esto que ha generado quizá nuevos requisitos no justifica hasta cierto punto que el requisito no se tuviera que cumplir anteriormente. Un ejemplo que nos pasó con un cliente esta semana
nos decía que la agente aduanal le decía que a partir de enero era obligatorio la digitalización del certificado de origen. ¿Por qué lo decía? Porque tenían una circular de cierta organización donde les recomendaban digitalizar el certificado de origen para evitar riesgos, ¿no? En la operación. Al analizar todo lo que el cliente recibía, pues realmente no era que es un nuevo requisito, sino que la agente banal no lo venía haciendo desde antes y ahora cambia sus criterios para poder, obviamente, solventar mejor su operación. Entonces, ¿esto a qué nos ha llevado? También a que hay criterios diferentes, empieza a haber limitantes operativas o, por ejemplo, en todo esto, pues está relacionado al cumplimiento de las NOMS, de ciertas regulaciones o restricciones no arancelarias, y esto ha dificultado un poco lo que es la operación aduanera, ¿no? Entonces, sí es bien importante tener en cuenta este enfoque en el cual el agente aduanal empieza a cambiar un poco su estructura operativa. Creo que también es bueno o positivo, ¿hasta qué punto? En el sentido de que pues el agente aduanal está pegándose más al deber ser de cada una de las operaciones y ya no está viendo tanta libertad en el sentido de que antes pues con cualquier carta, con cualquier documento se exentaban ciertos criterios o también como les decía, la manera de digitalizar documentos, anexar documentos, quedaba quizá un criterio muy ligero y pues al final siempre el contribuyente ya en auditorías con la autoridad era donde tenía que dar ese cumplimiento, realizar sus rectificaciones y corregir aquellos posibles errores. Entonces, sí es positivo. ¿Por qué? Porque al final vamos a estar apegándonos a un deber ser de la operación, pero sí en este primer trimestre en el cual se centran los criterios, se definen cuál debe ser este deber ser de la operación, ha generado bastante conflicto entre el importador y exportador y lo que es el agente aduanal. Entonces, sí es importante tener en cuenta esta consideración porque de alguna manera nos estará afectando, digo, en este tema de retrasos, cumplimientos, entre otras cuestiones. Bien, otro punto importante a considerar en relación con los agentes aduanales es el tema del expediente de identificación de clientes. Recordemos que se crea la regla 1414 en la cual se les exige a los agentes aduanales integrar un expediente electrónico o un expediente documental en el cual puedan verificar que su cliente es un cliente fiscalmente confiable y que exigen esta documentación. Básicamente exige documentación o pruebas de cumplimiento fiscal, materialidad de la operación, esto en el sentido de que se cuente con la estructura adecuada para realizar los procesos que tiene aprobado cada uno de sus clientes y en tercer lugar algunas cartas compromiso en las cuales confirme pues que no se encuentra involucrado en incumplimientos fiscales. Esto digamos es a grandes rasgos el deber ser de esta regla. Sin embargo, también aquí ha existido una dificultad bastante grande por no tener claridad de qué documentos respaldan este cumplimiento. Entonces, hemos visto agentes aduanales que piden pruebas bastante exageradas de la documentación, que piden documentos con información sensible que quizá no pueda ser compartida por los clientes o también en algunos casos se solicita documentación que ni siquiera está mencionada o que no tiene que ver, digamos, con esta obligación o con el objetivo que tiene esta nueva regla. Entonces, esto también ha dificultado un poco, uno, a los agentes aduanales el cumplimiento de esta obligación y por otro lado ha generado fricciones entre el importador-exportador y el agente aduanal. Entonces también es importante tener en cuenta o claridad de qué es lo que se pide en esta regla, la regla 1414, y desde el punto de vista de un contribuyente o de un importador o exportador, importante tener en cuenta cómo se va a estar dando cumplimiento a esta integración de documentos. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta estos puntos, sobre todo para considerar un cumplimiento correcto, considerar también cuáles pueden ser las adecuaciones que tenemos que dar a esta integración de expediente y de esa manera poder brindar la información que nos solicite nuestro agente aduanal en tiempo y forma para continuar la operación. Aquí un punto que yo también mencionaba, si bien es una obligación del agente aduanal, creo que también por parte del contribuyente es conveniente presentar esta documentación en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque de alguna manera protegemos la patente y al proteger la patente, pues protegemos la continuidad de nuestra operación. Entonces, sí es importante llegar a acuerdos sólidos con nuestros agentes aduanales
y de eso pues estar consolidando toda nuestra operación. Entonces, aquí recapitulando un poco el tema que veníamos platicando, nada más tener en consideración el punto de que un impacto directo en el cumplimiento va a tener que ver con el tema de la relación con los agentes aduanales. En segundo lugar, el tema del expediente electrónico. Aquí hay dos puntos que tenemos que tener en cuenta de manera general. Uno, hoy en día es obligatorio tener un expediente, digamos, total, una integración total de cada una de las operaciones, pero este expediente o esta totalidad de la operación tiene que estar enfocado también a una información coherente. ¿A qué nos referimos con esto? Que tiene que haber una trazabilidad desde que se programa la operación, incluso hasta que se llega a pagar la totalidad de honorarios de todas las personas que intervengan o de gastos que intervengan en la operación. Aquí entendiendo la compraventa de la mercancía, los pagos logísticos, pagos de agentes aduanales, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, tenemos que tener una trazabilidad total con la documentación que brinde esa coherencia y sobre todo entender que al día de hoy el expediente electrónico ya no está enfocado solamente a lo que es la importación y exportación. Esto ha tomado una gran relevancia, sobre todo, como les decía, no va a afectarnos directamente a lo que es la operación, sino que esto nos va a afectar directamente a lo que es la acreditación posterior a la operación. Y en este sentido, pues digamos que tenemos que tener tres enfoques principales en cuanto a la integración del expediente electrónico se debe. Uno, obviamente, la integración operativa del expediente. ¿A qué nos referimos con un expediente electrónico enfocado a la operación? Toda la parte del pedimento, sus anexos y la documentación relativa a la importación o exportación de la operación. En segundo lugar, un expediente que puede probar la estructura en la cual nosotros estamos operando. Cuando hablamos de estructura nos referimos desde el tema de localización de domicilios, el tema de capacidad productiva y la capacidad productiva enfocada tanto a un tema de activo fijo como también al activo del personal que esté involucrado en cada una de las operaciones. Entonces, hoy en día se vuelve parte esencial tanto por lo que nos lo exige el artículo 59 de la ley aduanera en la fracción quinta, como también en las reglas generales con la nueva integración del expediente electrónico. Dentro de esta estructura, pues también está la parte de contratos, contratos con nuestros proveedores, contratos con la parte de la renta de los inmuebles, la renta del activo fijo en caso de que aplique. Entonces ya se vuelve un expediente electrónico mucho más amplio y va, como les decía, más allá de la parte operativa. La parte de la operación va a ser la base de todo este expediente, pero tiene que estar respaldado por toda esta parte estructural. En tercer lugar, también la parte de las evidencias. Recordemos que hoy en día se vuelve necesario tener evidencias de pagos, tener evidencias, como decía, de contratos, tener evidencias también de la entrega o salida de las mercancías en caso de las empresas IMEX, y todo esto lo tenemos que tener integrado o relacionado con cada una de las operaciones que estamos generando. Y ya teniendo en cuenta estos puntos de vista es cuando se refuerzan los dos primeros conceptos que mencionábamos. Integración total, cada una de las operaciones tiene que estar integrada dentro de nuestro expediente electrónico, y en segundo lugar, la coherencia con la documentación e información que estamos relacionando en cada una de estas operaciones. Hoy en día, toda esta documentación no es necesaria, quizá para la importación o exportación en sí, pero sí es importante tener en cuenta que toda esta documentación se vuelve trascendental en el tema del acreditamiento en operaciones de comercio exterior. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta estos conceptos o estos aspectos que nos exige al día de hoy tanto la ley aduanera como las reglas generales de comercio exterior. Y ahora, hay un punto bien importante que no podemos perder de vista en este tema de cumplimiento. Y esto viene en el artículo 81A del reglamento de la ley aduanera, que es la parte de procesos. Este artículo es nuevo dentro del reglamento, ahí, digo, los invito a consultarlo de manera directa, pero básicamente, ¿cuál es la idea que nos presenta este artículo? Que al día de hoy, todo importador o exportador o toda persona que está obligada a integrar un expediente electrónico de comercio exterior tiene la obligación también de desarrollar procesos
en los cuales presenta la autoridad el cómo integra la información, cómo consigue la documentación y qué proceso se sigue respecto al expediente electrónico. Entonces, esta parte es bien importante considerarla porque como les decía al inicio, y por eso también usé esta palabra muy específicamente, esto nos lleva a una evolución en la parte del cumplimiento aduanero, en el cual ya no solamente es exigible presentar las pruebas documentales que nos puede exigir la autoridad o que nos pueda demandar la autoridad en su momento, sino que también en este punto se vuelve una obligación tener procesos documentales de cómo integramos el expediente electrónico y cómo vamos administrando toda esta información y documentación. Entonces, se vuelve sumamente importante esto, en el cual vamos a estar considerando el tema de integración total, información coherente, tres aspectos importantes: la operación, la estructura y la evidencia de cada una de las operaciones, y todo esto respaldado con procesos documentales. Entonces, no podemos perder de vista que al día de hoy ya tenemos que estar trabajando nuestros expedientes electrónicos desde una parte de desarrollo de procesos, la integración, y obviamente en el fondo de todo esto pues está la parte de la auditoría, en el sentido de que pues para llegar a una información coherente o a una integración total tenemos que estar auditando de manera constante cómo estamos llevando a cabo esta parte de cumplimiento. Entonces, este punto para mí, dentro de todas las modificaciones que se han presentado dentro del comercio exterior en este trimestre, sí es el punto más trascendental. Como les decía, al día de hoy o de manera inmediata puede que no tenga un impacto directo dentro de la operación, pero en un futuro o en revisiones que puedan salir por parte de la autoridad, sin duda alguna va a tener repercusiones de gran peso dentro de estas revisiones o auditorías que se puedan estar presentando en un futuro. Un tercer punto a considerar, obviamente, es la manifestación de valor electrónica. Aquí, digo, vamos a hacer el paréntesis. Existe el rumor o ya por ahí hay información no confirmada o no oficial, en el sentido de que todavía no está publicado en ningún instrumento legislativo, pero en principio va a existir una nueva prórroga al tema de la manifestación de valor electrónica. Entonces, vamos a dejarlo ese comentario, digamos, de esa manera, en espera de que se haga oficial dentro de las reglas generales de comercio exterior. Pero quitando en cuenta esta posible prórroga, recordemos que al día de hoy, ¿qué nos ha exigido, qué nos ha demostrado el tema de la manifestación de valor? Uno, que tenemos que implementar un nuevo proceso administrativo, sobre todo para transmitir toda la información y documentación de la manifestación de valor electrónica en BUSEM. ¿Qué es lo que busca la autoridad? Y en esto ha sido muy claro, que haya una coherencia fiscal y aduanera, una coherencia contable y aduanera. ¿A qué se refiere con esto? Uno, a que estamos declarando de manera correcta los valores de la importación. Dos, pagando las contribuciones que corresponden. Y tres, que todo esto tenga un respaldo fiscal a través de las transferencias que se van realizando de cada una de las operaciones de importación. Entonces, es importante tener en cuenta que no podemos perder de vista esta perspectiva que nos presenta y exige la autoridad a través de esta implementación. Y obviamente, un tema que ya veníamos comentando, también en la manifestación de valor, se refuerza el hecho de que tiene que existir evidencia documental a través de los expedientes o documentos que se tienen que estar adjuntando. Entonces, aquí volvemos al mismo punto de decir, al día de hoy lo que la autoridad busca, sí, a través de este tema de un cumplimiento adecuado, es sobre todo el acreditamiento de cada una de las obligaciones que están detrás de todo esto que se ha mencionado. Entonces, importante también en este punto seguir trabajando a través de esto, implementación de procesos, y sobre todo garantizar el cumplimiento en una coherencia documental e informativa de todos los datos que estamos declarando dentro de la manifestación de valor. Entonces, este punto, pues sin duda alguna va a generar igual temas o cambios dentro del paradigma de cumplimiento, porque tenemos que ser más enfáticos en la revisión de la manifestación de valor electrónica en cada una de nuestras operaciones de importación que aplique. Entonces, este sería el tercer punto que tenemos que tener en consideración dentro del cumplimiento aduanero. Y el cuarto punto, que esto es esencial, es el tema de el cumplimiento, la vigilancia en el sentido del programa IMEX y la certificación en materia de IBEX.
Aquí estos puntos también nacen, por ahí hubo un documento que presentó la autoridad la semana pasada o hace dos, si no mal recuerdo, en el cual presentaba un informe con las principales omisiones y desviaciones que ha visto la autoridad en los contribuyentes en los últimos meses. Hablaba de un tema de cumplimiento anexo 24 y 30. Aquí sobre todo enfatizaba el hecho de no se integra totalmente el anexo 24 y 30 y existen muchas omisiones en la información que se observa. Y esto también lo ligaba, sobre todo en empresas certificadas en materia de IVA y EPS, al cumplimiento del anexo 24 rubro C. Entonces, importante tener en cuenta que la autoridad sí está vigilando de manera constante o monitoreando de manera constante lo que es el anexo 24 y 30. Recordemos que tiene este acceso directo a través de la obligación que se da en el rubro C del anexo 24, pero también los estados de cuenta global pues manifiestan posibles sobredescargas, omisiones y sobre todo el tema de los descargos que presentamos mensual o bimestralmente. Entonces, sí es bien importante dentro de este tema de cumplimiento tener un especial control sobre lo que es el anexo 24 y como les decía, son puntos quizá muy esenciales. Uno, la totalidad de las operaciones que estamos registrando y en segundo lugar, pues el tema obviamente de que todos nuestros descargos tengan coherencia para que la autoridad pues pueda evitar ahí un tema de desviaciones o omisiones por parte de nuestro cumplimiento. Aquí también importante señalar, de acuerdo a la experiencia que hemos visto en estos últimos meses, el hecho de que en muchos casos la mayoría de las auditorías que atendemos de empresas CIMEX o certificadas en materia de IVA y EPS empiezan por el hecho de que se ven omisiones en el anexo 24 y 30. Entonces, sí muy importante tener en cuenta este punto porque quizá podemos evitar ciertas revisiones o ciertas auditorías por parte de la autoridad si tenemos un buen control de estos anexos. Igual mencionar que en estas auditorías, ¿por qué son tan trascendentales o por qué decimos que hay que tratar de evitarlas? Porque parten de este anexo 24 y este anexo 30 pero derivan en una revisión total de las demás obligaciones. Entonces, ya la exigencia documental es muy alta y no solamente está enfocado a un tema de decir, veo una omisión en tu anexo 24, veo un error en tu anexo 30, sino que también puede darse el hecho de que se encuentren más incumplimientos derivados de esta revisión. Entonces, sí es bien importante evitarlo y lo podemos evitar obviamente con un buen control de anexo 24 y anexo 30. Un segundo punto que también manifiesta la autoridad es el hecho de que ha detectado que varias empresas no han terminado de cumplir el aviso de fracciones arancelarias y recordemos que dentro de este aviso de las empresas certificadas va en conjunto al aviso de procesos. Entonces, sí bien importante aquí nada más considerar uno, el presentar cuanto antes el aviso de fracciones arancelarias y de procesos, o dos, si te estamos teniendo nuevas fracciones arancelarias, poder reportarlas en tiempo. ¿Cuál es el tiempo indicado en las reglas? 30 días antes de que se realice una operación. Entonces, sí, este punto, digo, es un punto bien específico de cumplimiento para el tema de empresas IMEX o de empresas certificadas y en ese sentido, pues tratar de dar el cumplimiento lo antes posible. Recordar aquí que este aviso pues tiene una cuestión técnica bastante compleja, tiene ahí unos layouts que tienen que ser llenados, pero pues en la validación a veces hay muchas complicaciones. Entonces, nada más saber que si no hemos cumplido con este aviso, pues también puede ser un aviso que nos lleve un poco de tiempo, dependiendo del tamaño de nuestra operación. Otro punto a mencionar por parte de la autoridad es el tema del control de fracciones sensibles, sobre todo aquí entendiendo que las fracciones sensibles pues tienen que estar ya reportadas tanto dentro de la certificación en materia de IVA y EPS como dentro del programa IMEX. Entendemos que hay muchas empresas que tuvieron el beneficio por ser empresa certificada en materia de IVA y EPS, pero sí es bien importante, si tuvimos este beneficio, poder reportarlas dentro del programa lo antes posible. Esto simplemente para tener la evidencia documental, porque también ligado al punto siguiente, al día de hoy la autoridad lo que está exigiendo es evidencia de todos los avisos, modificaciones y actualizaciones que han existido dentro de nuestro programa IMEX o bien dentro de nuestra certificación de IVA. Entonces, sí es bien importante tener en cuenta estos puntos y esto reforzándolo con el último punto, que es el tema de un expediente actualizado del programa de la certificación. Entonces,
También ligado a uno de los puntos anteriores que habíamos platicado, hoy en día se vuelve fundamental o trascendental el hecho de que nuestro expediente electrónico de comercio exterior no solamente está enfocado a un tema de cómo realizo la importación o exportación, sino también cómo controlo todas aquellas autorizaciones, programas o certificaciones que tenemos vigentes o que hemos aplicado en algún momento. Entonces, parte del expediente, de acuerdo a estas nuevas exigencias, no solamente es tener el documento de importación y exportación, sino que también es tener la vigencia o el control documental de todas las autorizaciones, programas, certificaciones que estamos aplicando en su momento. Entonces, otro punto a considerar aquí es el trabajar cada uno de nuestros registros o programas, pero desde la parte de poder tener la evidencia documental que acredite los movimientos que hemos realizado a lo largo del tiempo dentro de nuestros programas o certificaciones. Entonces, si nos damos cuenta, haciendo aquí una pausa un poquito a la idea del IMEX y la certificación, al final del día, lo que la autoridad nos está exigiendo con todas estas modificaciones es el hecho de tener evidencias documentales que acrediten cada punto de nuestras operaciones de comercio exterior. Y es cada uno de los puntos puede estar enfocado tanto a temas operativos, tanto a temas de estructura o infraestructura, y también a la parte de coherencia y evidencia en todos estos, vamos a decir, transferencias documentales y de información. Entonces, sí es bien importante que cambiemos este enfoque o reforcemos este enfoque de una cultura de cumplimiento desde la parte documental, porque la autoridad no está cambiando la parte operativa, pero sí la parte de cumplimiento y acreditamiento de cada uno de estos puntos que hemos mencionado hasta el momento. Bien, entonces teniendo en consideración esto, otro de los, ¿cuál debe ser la ruta crítica de cumplimiento? Aquí estos son los puntos críticos, ya entendiendo un poco el enfoque que está dando la autoridad a todos estos cambios y cuál debe ser lo primero que tenemos que estar trabajando. Los dos primeros puntos que menciono aquí yo creo que son, o sea, uno no va antes que el otro, sino los dos al mismo tiempo, pero es el desarrollo de procesos de comercio exterior. Tiene que haber claridad en los procesos que se tienen que estar siguiendo, sobre todo aquí empezando por el hecho de que ya es una obligación tener un proceso documental para la integración de expediente electrónico y también algo que siempre hemos reforzado y mencionado con todos nuestros clientes es el hecho de desarrollar un perfil tributario y una matriz de riesgo. Entonces, estos dos o tres puntos que menciono aquí es importante tener en consideración, que es el desarrollo del perfil tributario, tener en cuenta de acuerdo a mi estructura, a mi composición organizacional, a todos los permisos, autorizaciones, programas, registros que tengo vigente, cuáles son las obligaciones que tengo que estar cumpliendo, cuáles son los riesgos que derivan de estas obligaciones y todo esto en una matriz de cumplimiento, sobre todo también aquí entendiendo que tiene que estar respaldado por procesos documentales para poder dar este cumplimiento de manera oportuna. Aquí nada más hago énfasis, ¿cuál es la única obligación por ley? Tener el proceso de la integración de expediente electrónico. Todo lo demás que mencionamos, esto está ligado a mejores prácticas o buenas recomendaciones, pero que al día de hoy, pues cada día son más exigidas por la autoridad de acuerdo a lo que nos está planteando en ley. Entonces, si queremos responder a estas exigencias legislativas, también nosotros tenemos que estar implementando este tipo de prácticas dentro de la empresa. Entonces, estos primeros puntos deben de ser la base de esta ruta crítica de cumplimiento. En tercer lugar, tenemos que buscar dentro de lo posible la disminución de errores operativos. ¿A qué me refiero por este tema de errores operativos? Datos inexactos, sobre todo, por ejemplo, en el tema de valoración aduanera, la omisión en el anexo de documentos, la omisión en la declaración de ciertos identificadores o datos como pueden ser los 5 terms y también errores, por ejemplo, lo que mencionaba hace un momento, en la integración o el control o administración de nuestro anexo 24 y 30. ¿Por qué es importante la disminución de estos errores? Más allá de la multa o de la observación que pueda exigir, es el tema que decía hace un momento. Estos errores son el inicio de posibles revisiones por parte de la autoridad o, dicho de otro modo, de estos errores parte
que la autoridad nos seleccione para alguna revisión o alguna auditoría. Si nosotros disminuimos estos errores y hay cierta coherencia dentro de la información de valoración habanera, dentro de los identificadores que declaramos, dentro de la integración total del anexo 24 y las descargas correspondientes en su anexo 30, es muy probable o muy posible que la autoridad pues disminuya esa posibilidad de auditarnos o revisarnos en su momento. Esto sí lo hemos visto de manera real con muchos clientes en los cuales venían de una racha a lo mejor en la cual se les auditaba de manera frecuente. Al empezar a auditar de manera constante sus operaciones, su data stage, su expediente electrónico, se van corrigiendo errores y las distintas revisiones que venían recibiendo van disminuyendo. Entonces, sí es bien importante este punto porque, como les decía, mucha parte de obligación de nuestras obligaciones permanentes o del acreditamiento de obligaciones o requisitos permanentes, no es posible para la autoridad tener la información inmediata al día de hoy, por ejemplo en el tema de un IMEX. La autoridad no está revisando de manera constante nuestros contratos, nuestras actas constitutivas, pero sí puede ser el hecho de que por errores de información que recibe del anexo 24 o del anexo 30, se llegue a un tema de tener que exigir en una revisión las pruebas de que al día de hoy se mantienen vigentes todos los demás documentos. Entonces, sí es bien importante entender esta lógica porque si disminuimos errores operativos, también podemos disminuir la posibilidad de que recibamos una auditoría por parte de la autoridad. Ahí también, obviamente, un cuarto punto dentro de esta ruta crítica, el tema de la integración detallada del expediente. Ya vimos que hoy en día el expediente electrónico de comercio exterior no solamente es cómo importo o exporto que presento al momento del despacho aduanero, sino que también la integración del expediente electrónico es qué procesos desarrollo, cuál es la evidencia documental que hay en cada importación-exportación, cuál es la infraestructura que tengo en activo fijo, en capital humano, en el tema de los documentos con los cuales acredito la legal posesión de maquinaria y equipo, entre otras cuestiones. Entonces, sí es bien importante que también rompamos aquí un paradigma en cómo integramos nuestro expediente electrónico y qué nuevas necesidades tenemos para también en cierto punto considerar, por ejemplo, documentación de nuestros proveedores, documentación de nuestros clientes, documentación de nuestros aliados estratégicos, como pueden ser transportistas, agentes aduanales, entre otros, y obviamente que todo eso esté integrado en una parte documental y de evidencia dentro de nuestro expediente. Al día de hoy, repito, no cambia nuestra operación, pero sí en un futuro puede ser altamente exigido por la autoridad y de esa exigencia las omisiones que pueda encontrar puede derivar en consecuencias, como ya lo hemos platicado igual en otro momento, de cancelación del programa IMEX, la certificación o incluso de declarar nuestra operación como inexistente y llegar a un tema de contrabando en su momento, ¿no? Entonces, sí es bien importante que tengamos identificado todo lo que tenemos que integrar el día de hoy, desarrollemos aquellos documentos que no tengamos y logremos un cumplimiento óptimo dentro del acreditamiento de cada una de las operaciones de comercio exterior. Y por último, dentro de esta ruta crítica, obviamente, una observancia especial o especializada a todo el tema de cumplimiento permanente de obligaciones CIMEX y de certificadas en IVA y IEPS. Entonces, sí es bien importante que todo esto lo podamos integrar dentro de una matriz de cumplimiento, dentro de este desarrollo del perfil tributario y dentro de las mejores prácticas, obviamente, empezar a desarrollar procesos, sobre todo enfocados a un tema de cumplimiento en comercio exterior. Aquí ya nada más para concluir y antes de atender aquí dudas que nos están compartiendo en el chat, nada más hacer énfasis de cuáles pudieran ser las recomendaciones principales desde un enfoque de cumplimiento aduanero. Primero, como les decía, trabajar el desarrollo de procesos. Esta parte es bien importante. Aquí, digo, muchas veces nos enfocamos al tema operativo, al tema administrativo, pero el hecho de tener un proceso bien desarrollado, bien fundamentado y documentado, nos puede brindar una claridad mucho mayor de cuál es o cómo poder eficientar nuestra estructura de comercio exterior. Entonces, importante tener en cuenta este punto. Junto con este proceso desarrollar OKRs y KPIs, pero sobre todo estos OKRs y KPIs enfocados a un tema de cumplimiento de comercio exterior.
desligarlos un poquito del tema operativo, en el cual muchas veces nos enfocamos a temas de tiempos, ahorros, sino que también desarrollar OKRs y KPIs 100% enfocados a el tema de cumplimiento de comercio exterior. Esto obviamente va a estar ligado al tema que ya decíamos, la matriz de cumplimiento, nuestro desarrollo de perfil tributario. Todo esto tiene que estar ligado, otra recomendación básica, auditorías permanentes. Hoy en día tienen que estar enfocadas las auditorías permanentes a 4 puntos. Uno, el data stage. Tenemos que tener seguridad de que nuestra información está siendo de una calidad, vamos a decir, coherente y correcta. El data stage nos brinda mucha trazabilidad y certeza de cuáles pueden ser las principales desviaciones o omisiones. Entonces sí tiene que haber una auditoría total e íntegra del data stage. En segundo lugar, perdón, el expediente electrónico, auditorías permanentes para una integración correcta, total de cada una de las operaciones. Auditorías dentro del cumplimiento de las obligaciones generales, no solamente del programa IMEX, la certificación, sino un cumplimiento desde obligaciones fiscales, obligaciones de acuerdo a nuestro padrón de importadores, a todos los registros y programas que tengamos, pero sí tiene que estar dentro de estas auditorías permanentes. Y un punto esencial, obviamente, anexo 24 y anexo 30. Como les decía, estos puntos nos pueden brindar también claridad de cuáles son los focos rojos que quizá estamos omitiendo y de los cuales la autoridad puede partir para poder hacer alguna revisión específica a nuestras operaciones. Y por último, un tema que ya se tiene que estar trabajando, igual si no podemos integrar todo esto, pero esto sí tiene que ser prioridad, la administración e integración especializada del expediente de comercio exterior. Aquí integrar procesos, integrar la parte operativa, integrar la parte de estructura y todas las evidencias de cumplimiento de nuestras obligaciones de acuerdo a los registros, programas, certificaciones con los cuales contemos. Entonces, estas, digamos, son las tres principales recomendaciones a seguir, siguiendo obviamente esta ruta crítica de cumplimiento de la cual ya habíamos platicado, pero sí darnos cuenta de que al día de hoy sí cambia un poquito el paradigma a través de estas modificaciones de la ley aduanera, del reglamento de la ley y también de las reglas generales, no desde la parte operativa, pero sí desde la parte de un acreditamiento y cumplimiento documental. Entonces, entendemos que la autoridad en las auditorías, y ya lo estamos viendo, es altamente exigente con la documentación que está solicitando en cada revisión. Esto nos puede llevar a temas de no contar con esta totalidad. Entonces, sí es bien importante darnos cuenta de que al día de hoy tenemos que tener una mayor prueba documental y que esta prueba documental obviamente nos puede ayudar a un cumplimiento permanente. Bien, vamos a atender aquí algunas preguntas, algunas consideraciones que teníamos. Mencionaban aquí para el tema del desarrollo de procesos, ¿cuál es el fundamento legal? Recordemos que aquí la regla es el artículo 81, perdón, es el artículo 81A del reglamento de la ley aduanera, en donde se nos exige contar con estos procesos para la integración del expediente electrónico. Entonces ahí importante tener en cuenta. Otro punto que nos comentan es referente a los productos sensibles. Aquí importante tener en cuenta que si nosotros somos una empresa certificada de IVA-IEPS, hay un beneficio en el cual se puede solicitar la importación de material sensible a través de una ficha que está mencionada en las reglas, pero también con la última modificación que se dio, también por otro lado nos exige el tema de reportarlo dentro de nuestro programa IMEX. Entonces, si tenemos esta autorización, la recomendación es también reportar todas las operaciones sensibles, todas las fracciones sensibles que estamos utilizando en el programa para que exista coherencia tanto en la certificación como en el programa. Y en segundo lugar, si vamos a solicitar en algún momento esto por ser una empresa IMEX, nada más no olvidar reportarlo dentro del programa IMEX. Por ahí, ok. Esta duda es igual común y es muy útil. Se menciona cuando nosotros integramos el expediente electrónico, toda la parte, por ejemplo, documental de infraestructura, la parte documental de contratos, de personal operativo, tiene que estar integrado en cada uno de los expedientes o cómo se debe de hacer esta integración.
Aquí, digo, operativamente o administrativamente es imposible integrar para cada expediente, pues un contrato de arrendamiento, las cuotas sobre lo patronal, todo el listado de maquinaria y equipo. ¿Cuál es la recomendación o qué es lo importante? Aquí nuestra recomendación es tener integrado nuestro expediente, vamos a decir, fuera de la parte operativa, por un periodo específico. Es decir, vamos a mencionar, si vamos a integrar el expediente 2025, revisar qué contratos estaban vigentes en ese año, cuál era la parte, el listado de activo fijo, cuál era el contrato de arrendamiento que estaba vigente, quiénes eran los representantes legales que firmaron en su momento documentos. Aquí no vamos a hacer la integración por expediente, sino vamos a hacer la integración por un periodo. Y también en algunas revisiones que hemos tenido por parte de la autoridad, hemos visto que se solicita de esa manera. Por mencionar un ejemplo, si revisan el tema de operaciones 2025, en ese sentido, la autoridad menciona presentar contrato de arrendamiento vigente durante este periodo, presentar infraestructura que se utilizó durante este periodo para el proceso productivo, presentar, por ejemplo, listado de trabajadores que estaba vigente en ese periodo, ¿no? Entonces, de esa manera es como lo está solicitando la autoridad. Entonces, entendemos que tiene que haber un expediente, digamos, general que pruebe toda esta parte de infraestructura u otros temas relacionados con la operación, y ya lo que es específico de cada operación si va a ser por expediente o por operación. Entonces, esa digamos que es la manera en que entendemos se debe de integrar esa parte, y también esto lo comento pues desde la experiencia que hemos visto en cómo la autoridad está solicitando esta documentación o información. Bueno, por aquí hay un comentario, otro, la Secretaría de Economía no acepta mercancías sensibles al programa si eres empresa certificada. Bueno, esa parte habría que revisarla específicamente, igual para ver cómo se pudiera hacer la presentación, y de ahí pues ya estar presentando los distintos avisos. Después, por aquí hay otra pregunta referente a la obligación de avisos y fracciones, y nos comentan, el aviso de fracciones y procesos debe presentarse en BUSEM. Es un solo aviso para fracciones que se importan y exportan. Ese aviso debe presentarse ahora a pesar de que eh, ya se tiene mucho tiempo utilizando las mismas fracciones. Esto es importante. Aquí la obligación, recordemos que parte desde el año pasado, sí se presenta en BUSEM. Hay en BUSEM dos maneras de presentarlo. Podemos hacer una presentación manual, es decir, estar registrando fracción por fracción de la cual vamos a importar, o bien hay un layout el cual podemos descargar, llenarlo y hacer una carga masiva. ¿Cuál es la recomendación aquí? Como es una obligación que parte del 2024 y muchas empresas tienen el registro previo a esta fecha, sí es importante tener en cuenta que tenemos que hacer una presentación. Aquí la sugerencia es de todas las fracciones que hemos utilizado con forma de pago 21, que sería el de la certificación, o 22 si tenemos garantía, y de esa manera pues integrar un total de las posibles fracciones que estamos utilizando de manera común. Entonces, esto obviamente puede variar de acuerdo al registro inicial, pero sí es importante tener en consideración que digamos que la autoridad está considerando todas las fracciones que utilizamos a partir del 2024, pero la recomendación es pues hacer un histórico para que no omitamos alguna, y cuando esto se modifique, es decir, cuando traigamos nuevas mercancías, pues estemos tratando de registrarlo de manera directa. Eh, bueno, aquí también nos comentan en el tema de avisos de la certificación de IVA. Sí, en el tema de BUSEM es bastante complicado. Existen muchas intermitencias en la ventanilla, se cae la página, se tiene que repetir el proceso. Aquí realmente si tienen alguna dificultad, un tema que hemos visto nosotros particularmente tanto en avisos como en solicitudes de programas y otros trámites, reportar de manera directa a BUSEM para que les puedan dar asistencia técnica y se pueda corregir el error. Entonces, este sí es algo muy frecuente y pues lo tenemos que estar considerando dentro de
la prevención al presentar los trámites, pero sí la única solución que hemos visto es un acercamiento directo con la mesa de apoyo por parte de BUSEM. Ok, para el tema de activo fijo sí recomendamos, perdón, para el tema de aviso de fracciones sí recomendamos también incluir las fracciones del activo fijo, porque al final del día pues son fracciones que van a estar gozando del beneficio de la certificación de IVA, entonces sí incluir aquí todo lo que es materia prima y activo fijo. Digo, un criterio que nosotros seguimos es la identificación a través de Data Stage de todo lo que le hemos aplicado forma de pago 21 o 22 en su caso. El tema de aviso de fracciones es exclusivo para empresas certificadas en materia de IVA y IEPS. Este no aplica para empresas IMEX. Digo que en el tema de IMEX, pues si tenemos alguna modificación a los requisitos iniciales, también tiene que ser reportado. Bien, creo que son aquí las principales preguntas que tenemos. Igual digo, hay muchas preguntas referentes a la presentación o grabación, que esta se estará enviando entre hoy y mañana para su referencia o para bien que se pueda compartir con otras áreas de la empresa. Igual en pantalla los datos de contacto en caso de que hubiera alguna inquietud o una necesidad especial que hubiera por parte de alguno de ustedes. Ahí quedó a la orden. Y como comentario final, recordar que al final del día todas estas modificaciones que hemos platicado quizá no nos están exigiendo un tema en el cambio operativo, pero sí nos están llevando a prevenir posibles revisiones o solicitudes por parte de la autoridad en el acreditamiento del cumplimiento permanente de cada una de nuestras obligaciones y también en el acreditamiento o evidencia de todas las operaciones que hemos realizado. Entonces, es un tema de cumplimiento, es un tema de prevención y recordemos que la autoridad está generando estos controles también para tener mayor motivación en suspensiones, cancelaciones o imposición de multas, ¿no? Entonces, recordemos lo que siempre ahí me gusta decir, que en cuanto vemos más fiscalización, también tenemos que exigir a nuestras empresas un mayor cumplimiento. Nuevamente les agradezco a todos el tiempo, quedo a sus órdenes en caso de que requieran algún apoyo específico y nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.